Durante su infancia, César Vallejo experimentó lo que es el hambre y la pobreza, y fue testigo de las injusticias que se cometían en su entorno. A pesar de que su familia deseaba que se convirtiera en cura, César Vallejo terminó su bachillerato en la Universidad Nacional de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo y poesía castellana. Cabe resaltar que Vallejo fue una persona con muchos valores. El valor que podemos destacar es la responsabilidad. Desde sus inicios de sus estudios, Vallejo demostró ser un estudiante responsable, distinguiéndose por ocupar siempre los primeros puestos, sobresaliendo en las materias de literatura y lengua. Este valor lo veo reflejado en mí como estudiante vallejiana a la hora de asumir mis compromisos, el ser consecuente con mis deberes y lo que me ayudará a salir adelante siempre. En la vida universitaria de Vallejo se dice que antes de retomar a Santiago, Vallejo pasó un tiempo trabajando en la zona minera de Quiribulca, donde desempeñó sus labores durante varios meses. Esta ardua y sacrificada tarea le sirvió de inspiración para futuras narraciones que emprendería en su carrera, la cual en 1911 tomó la iniciativa de trasladarse a Lima e inscribirse en la Universidad de San Marcos. Sin embargo, a causa de su difícil situación económica, se vio forzado una vez más a abandonar sus estudios. Ya en 1913 se matriculó en la profesión de literatura en la Universidad de Trujillo y en 1915 obtuvo su diplomado aprobando su tesis El romance en la poesía castellana. Vallejo nos enseña un valor muy importante, que es el ser resiliente a pesar de las situaciones adversas que se nos presenten en nuestra vida. Este valor influye mucho tanto en mí como estudiante vallejiana, ya que a pesar de los momentos difíciles que se presentan en la vida diariamente, los veo como algo positivo y constructivo, teniendo la confianza de que siempre saldré adelante. Les voy a hablar algo sobre el proceso penal que obtuvo Vallejo. El momento más grave de mi vida, dijo César Vallejo, sobre su paso por prisión en Trujillo. Para un hombre como él, que tenía todo cruel y la gravedad, se defendía del encierro, debe de haber sido una experiencia particularmente traumática y dolorosa para él. Hace aproximadamente más de 100 años fueron los que César Vallejo pasó 120 días en cárcel. Su detenencia, él lo cursó cuando él tenía la edad de 28 años, que condujo a una reclusión lamentable, un episodio que hasta hoy resulta confuso. Ocurrió en julio de 1920, cuando Vallejo retornó unas semanas a su natal Santiago de Chuco para participar en algunas actividades patronales. Días después, ocurre un incendio, un saqueo y un tiroteo en el pequeño pueblo, que sacó incluso muertes. De hecho, una de las tantas versiones que existen dice que el hecho incluso lo describe como un bate armado para resolver todo. El episodio y lo que vino después de la detención, la acusación, el proceso y la liberación legal fueron todo un cierto episodio el que nuestro querido César Vallejo tuvo que pasar, y esto lo tuvo que porque fue acusado injustamente. Ahora bien, hablemos sobre la importancia de un video. La importancia de estos radica en que son una herramienta versátil y poderosa en el ámbito educativo y en otros contextos debido a su capacidad para transmitir información, conceptos y experiencias de manera efectiva y más dinámica. Desempeña como tal un papel significativo al mejorar lo que es la comprensión y retención de las personas. Asimismo, lo manifiesta su artículo Lara García, que el estudio de la calidad del video online en la comunicación de la ciencia es un hecho real
que podemos contrastar a lo que fue el contexto vivido mediante el COVID-19, mediante la pandemia del COVID-19, donde estas plataformas online, los videos como tal, se volvieron fundamentales y muy importantes para la educación, para que la educación como tal no se quede en pausa debido al contexto que en ese tiempo estuvimos viviendo. Ahora bien, las ideas importantes que podemos valorar, ¿no?, a raíz de esta información dada es lo que es comprender cómo el uso de los videos aumenta las distintas habilidades humanas que tenemos, ¿no? No tanto como los soportes separados que son el texto o los audios como tal, sino que es una fuente más dinámica de la que podemos aprender y la que podemos lo que es aprovechar más para añadir a nuestros conocimientos y expandirlos como tal. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Callañasco y hoy les hablaré sobre los tipos de video. Bien, primero tenemos que entender lo que es un video. Si bien es cierto, se entiende como la tecnología de grabación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos digitales. En este caso hablaré sobre 3 tipos de video, los cuales son los más comunes y los más utilizados. Tenemos primero el video didáctico, siendo un método de comunicación, un medio por el cual se posee un lenguaje propio, cuya secuencia induce al receptor a sintetizar sentimientos, ideas, concepciones, etc. El siguiente es el video interactivo, siendo un entorno de aprendizaje audiovisual, por lo cual existen tipos de restricciones, pero a la misma vez que sean lineales. Ahora, por último tenemos el video lección, el cual se utiliza mayormente por los estudiantes y para hacer un medio de estudio. Según Osvaldo, en 1999 nos dice que Vallejo viajó a París en julio de 1923 debido a preocupaciones relacionadas con un proceso judicial en el Perú en el que estaba involucrado. Su intención inicial era regresar a su país después de resolver el asunto legal. Durante su estancia en París, Vallejo entabló amistad con el compositor Alfonso de Silva, quien también tenía el deseo de regresar a Perú. Mantuvo correspondencia con varios intelectuales y artistas peruanos y también estableció relaciones con figuras literarias y artísticas europeas. Durante su estancia en París, la obra de Vallejo no fue ampliamente comprendida ni reconocida. Su libro Trilce no tuvo una buena acogida inicial y cayó en el vacío. Sin embargo, su tiempo en París también fue una fuente de inspiración para su poesía. Su pensamiento social y político, si bien ha tratado de manera individual, el propio Vallejo planteó, de cierto modo, ambas vertientes en combinación maestra, es decir, como una masa totalizadora con el gran poder del dominio de la literatura como base para impulsar y desprender la fuerza de su pluma hacia todo campo, toda sociedad humana y todo tiempo histórico y cronológico. Creemos en la independencia del pensamiento totalizador de Vallejo, porque a salvo de las críticas por su filiación marxista en Rusia, en una Rusia leninista y en una España cooptada, fue consecuente por lo que profesaba y escribía. Fue un marxista confeso, fuerte, leal y sin temores. Existe tal vez la necesidad en cada quien como ser humano de determinar lo que Vallejo nos ha dejado encomendando. En concreto, Vallejo fue cronista y articulista. Sus textos modernistas y vanguardistas a hoy en día no son replicados por nadie, ni siquiera con variantes. Al decir replicados, básicamente nos referimos a la forma como abordó los temas, pues fue única, contó que con su pluma magistral descripciones las hizo al detalle, informativas, interpretativas y hasta conmovedoras. Muchas gracias. César Vallejo. Oh, las 4 paredes de la celda, a las 4 paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arrancan las diarias a arrojantes extremidades. Amorosa llavera,
de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué horas son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni lloraras. Di, libertadora, a las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, mas las 2 largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas, llevan de brumadoras declives a un niño de la mano, y yo solo me voy quedando con la diestra, que hace por ambas manos en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo. Esta mayoría inválida de hombre César, amigo mío, ¿qué haces escribiendo solo aquí? Escribiendo como siempre. Parece una fuente inagotable de inspiración. Amigo 2, le entrega una botella de vino. Hey, Vallejo, hemos traído un brindis en tu honor. Tu poesía nos ha conmovido profundamente. Por la poesía y la vida, mis amigos. César Vallejo agradece y brinda. Amigo 3 se sienta junto a Vallejo y comienzan a hablar sobre literatura y política. ¿Sabes que la literatura y la política son 2 temas que han estado estrechamente relacionados en la historia? En América, por ejemplo, en América Latina, la literatura ha sido utilizada como una herramienta para así poder expresar. Poeta, recita con emoción. César Vallejo. Oh, las 4 paredes de la celda. A las 4 paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha. Por sus 4 rincones, como arranca las diarias a arrojantes extremidades. Amorosa llavera, de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, con ellas seríamos contigo los dos, más 2 que nunca, y ni lloraras. Di, libertadora, a las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, mas las 2 largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas, llevan por brumadoras declives a un niño de la mano cada uno, y yo solo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo. Esta mayoría inválida de hombre. Gracias, amiga, por dar vida a mis palabras. Amigo 5, un periodista hace preguntas sobre su vida en París y su proceso creativo. César, cuéntanos más sobre tu vida en esta ciudad. ¿Cómo te ha influenciado? París me ha desafiado, me ha inspirado a explorar nuevas dimensiones poéticas. Los 6 personajes continúan conversando, compartiendo su admiración por Vallejo y su legado literario. La música y la poesía son 2 almas gemelas.